Me llamo Miguel Herrera, pero en la carretera todos me conocen como El Sombra. Tengo 52 años y llevo 22 años manejando por estas tierras de Dios, desde Tijuana hasta Tapachula, desde Veracruz hasta Mexicali. Mi compañera de viaje es una Scania R450 verde olivo que bauticé La Promesa, porque cuando la compré le prometí a mi difunta esposa Carmen que nunca más pasaríamos hambre. Esa noche del 15 de octubre, mientras manejaba por la autopista México-Guadalajara cerca de las 2 de la madrugada, no sabía que estaba a punto de vivir algo que me cambiaría para siempre. Era un viaje rutinario, o eso creía. Tenía que llevar un ataúd desde una funeraria de la Ciudad de México hasta Guadalajara. Trabajo es trabajo, ¿verdad? Pero hermanos, hay cosas que uno no debe cargar, y esa noche aprendí por qué. Antes de contarles lo que descubrí dentro de ese ataúd, quiero preguntarles algo que me quita el sueño. ¿Ustedes han sentido alguna vez que están cargando algo más que mercancía en su tráiler? Algo que no pueden explicar pero que saben que está ahí. Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque después de lo que viví, ya nada es igual para mí. Si esta historia los mueve tanto como a mí me cambió la vida, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal para más relatos de esperanza, y compártanla con esos compañeros de la carretera que saben que a veces llevamos más que carga, llevamos destinos. Todo empezó cuando llegué a la funeraria San Judas Tadeo en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Eran las 11 de la noche del 14 de octubre y el aire estaba cargado de esa humedad que te pega la camisa al cuerpo. Bajé de La Promesa y el sonido de mis botas sobre el pavimento mojado por la garúa nocturna resonaba como martillazos en el silencio. El olor a flores marchitas y cera de vela se mezclaba con el diésel de mi motor que aún tronaba bajito, como un corazón que no quiere dejar de latir. Don Aurelio, el dueño de la funeraria, me esperaba en la puerta con una expresión que no me gustó nada. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días, y las manos le temblaban mientras fumaba un cigarro tras otro. Miguel, hermano, me dijo con voz quebrada, este trabajo no es como los otros. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo arrugado, aunque la noche estaba fresca. La familia pagó extra, mucho extra, para que lo lleves esta misma noche a Guadalajara. No pueden esperar ni un día más. Mientras hablaba, no dejaba de mirar hacia adentro de la funeraria, como si algo lo estuviera vigilando desde las sombras. Me explicó que el difunto era un hombre joven, apenas 28 años, que había muerto en un accidente extraño en una obra de construcción. Se llamaba Joaquín Mendoza, murmuró, pero la familia dice que algo anda mal con el cuerpo. ¿Qué no se ve en paz? ¿Me entiendes? Sus palabras se quebraron al final, y vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas que no quiso derramar. El ataúd era de madera de pino barnizada, sencillo pero bien hecho, con manijas de bronce que brillaban bajo la luz amarillenta del foco de la funeraria. Cuando lo cargamos en el tráiler con la ayuda de 2 muchachos que trabajaban ahí, noté algo raro, pesaba más de lo normal. Mucho más. He cargado ataúdes antes, y este tenía un peso que no correspondía con un cuerpo humano común. Los muchachos también lo notaron, porque se veían nerviosos y sudorosos, intercambiando miradas que hablaban de miedo sin pronunciar palabra. Don Aurelio me entregó los papeles con manos que no dejaban de temblar. Miguel, me dijo agarrándome del brazo con fuerza desesperada, si algo pasa en el camino, si sientes algo raro, tú para el camión y llamas a este número. Me dio una tarjeta arrugada con un teléfono escrito a mano. Es el padre Esteban de la iglesia de San Miguel en Guadalajara. Él sabe de estas cosas. Me miró directo a los ojos y en su mirada vi algo que me heló la sangre, terror puro. Y Miguel, pase lo que pase, no abras el ataúd. Por favor, por tu alma, no lo abras. Mientras aseguraba la carga con las sogas y revisaba que todo estuviera bien amarrado, sentí como si alguien me estuviera observando desde adentro del tráiler.
Me volteé varias veces, pero solo había oscuridad y el reflejo de las luces de la calle sobre la madera barnizada del ataúd. El viento nocturno había cambiado, ahora traía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo que no pude identificar pero que me revolvió el estómago. Subí a la cabina de la promesa, encendí el motor y cuando miré por el espejo retrovisor hacia el tráiler, juro por mi Carmen que vi una sombra moverse junto al ataúd. Salí de la Ciudad de México por la autopista México-Guadalajara cerca de las 12:30 de la noche. El tráfico era ligero, solo algunos tráilers como el mío y uno que otro auto particular. Puse mi música ranchera como siempre, pero esa noche las canciones sonaban diferentes, como si las voces de los cantantes vinieran de muy lejos. Llevaba apenas una hora de camino cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco que venía desde el tráiler, como si algo se hubiera caído o como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Paré la promesa en el acotamiento de la autopista, con las luces intermitentes prendidas, y bajé con las piernas temblando como si fuera la primera vez que me subía a un tráiler. El aire de la madrugada me pegó en la cara como una bofetada fría, y pude oler esa mezcla de asfalto, diésel y hierba húmeda que siempre me tranquilizaba. Pero esa noche no. Esa noche hasta el viento susurraba cosas raras entre los árboles de la orilla de la carretera. Caminé hacia el tráiler con pasos cortos, como si mis pies no quisieran obedecer a mi cabeza. Cuando llegué a la parte trasera, todo estaba en silencio. El ataúd seguía ahí, amarrado con mis sogas, sin moverse, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había escuchado. Ese golpe no había sido mi imaginación. Revisé las amarras una por una, y todas estaban firmes. Toqué la madera del ataúd con la palma de mi mano, y estaba fría, más fría de lo normal, como si hubiera estado en un refrigerador por horas. Mientras revisaba, me acordé de los últimos 3 años de mi vida, de por qué había aceptado este trabajo sin hacer preguntas. Después de que mi Carmen murió de cáncer, los gastos del hospital me dejaron endeudado hasta el cuello. Vendí nuestra casita en Ecatepec, empeñé hasta mi anillo de bodas y aún así no me alcanzaba para vivir con dignidad. Por eso cuando don Aurelio me ofreció este trabajo pagando el triple de lo normal, no pude decir que no. Necesitaba esos pesos como el aire que respiraba. La verdad es que desde que Carmen se fue, yo andaba como alma en pena por la carretera. Ella era la que le daba sentido a mis viajes, la que me esperaba en casa con el café recién hecho y esa sonrisa que me curaba cualquier cansancio. Sin ella, la promesa se había vuelto más un refugio que un trabajo. Dormía en la cabina más noches de las que dormía en casa, porque el silencio de nuestro cuarto me dolía más que cualquier ruido del motor. Esa madrugada, mientras estaba parado junto al ataúd en medio de la nada, pensé en todas las noches que Carmen me había dicho, Miguel, mi amor, ten cuidado con los trabajos que no te dejan dormir tranquilo. Ella tenía esa sabiduría de mujer que ve más allá de lo que uno puede ver. Siempre me decía que el dinero fácil era como el agua salada, mientras más bebes, más sed te da. Pero yo no le hice caso, y ahora estaba ahí, a las 2 de la madrugada, con un muerto que pesaba más de lo normal y que hacía ruidos. Subí de nuevo a la cabina y traté de seguir manejando, pero no pude concentrarme. Cada 5 minutos miraba por el espejo retrovisor hacia el tráiler, esperando ver algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba pasando. Puse la radio en una estación de música romántica y justo sonó Amor Eterno de Juan Gabriel. Esa era la canción favorita de mi Carmen, la que cantábamos juntos los domingos mientras hacíamos el almuerzo. Se me quebró la voz al tratar de cantarla y las lágrimas me empañaron los ojos. Fue en ese momento, mientras lloraba y manejaba a 80 kilómetros por hora, que escuché algo que me heló el alma. No era un golpe esta vez. Era como si alguien estuviera raspando la madera del ataúd desde adentro. Un sonido constante, desesperado, como uñas arañando una puerta cerrada. Miré el reloj del tablero.
eran las 2:47 de la madrugada y faltaban todavía 3 horas para llegar a Guadalajara. Las manos me sudaban tanto que se me resbalaba el volante y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. No podía seguir manejando así, con esos ruidos que me estaban volviendo loco y el miedo clavado en el pecho como una astilla. Decidí salirme en la próxima gasolinera para revisar bien qué diablos estaba pasando con esa carga. Vi las luces de una estación de servicio a unos 5 kilómetros, una de esas que están abiertas toda la noche para nosotros los traileros, y me dirigí hacia allá con la promesa rugiendo más fuerte de lo normal, como si ella también sintiera que algo andaba mal. Llegué al estacionamiento de la gasolinera El Descanso del Viajero cerca de las 3 de la madrugada. Era una de esas estaciones viejas, con un letrero de neón que parpadeaba y un par de perros callejeros que se acercaron a olfatear las llantas de mi Scania. El despachador era un muchacho flaco que no tendría más de 20 años, con los ojos rojos de sueño y una playera que olía a café rancio. «Buenas noches, jefe», me dijo bostezando, «¿le echamos diésel o nada más viene a descansar?». Le dije que solo iba a revisar la carga, y se encogió de hombros. Estacioné la promesa en la parte de atrás, donde había mejor luz, y caminé hacia el tráiler con pasos decididos. Ya estaba harto de andar con miedo. En 22 años de carretera había visto de todo: accidentes terribles, robos, tormentas que parecían el fin del mundo, y nunca me había rajado. No iba a empezar ahora por unos ruidos raros. Pero cuando llegué al tráiler y puse mi mano sobre el ataúd, todo mi valor se desvaneció como humo. La madera estaba vibrando. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo sintiera en la palma de mi mano. Era como si adentro hubiera un motor pequeño funcionando, o como si algo estuviera tratando de salir. Quité la mano de inmediato y di un paso atrás. El corazón me latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Recordé las palabras de don Aurelio: «No abras el ataúd. Por favor, por tu alma, no lo abras». Pero también recordé algo más, algo que mi Carmen me había enseñado durante sus últimos días en el hospital. Miguel, me había dicho con esa voz débil pero firme que tenía: «Cuando algo te da miedo, no huyas. Enfréntalo, pero hazlo con fe, no con desesperación». Saqué de mi bolsillo el rosario que ella me había regalado en nuestro aniversario número 15 y me lo puse en el cuello. En eso, el muchacho de la gasolinera se acercó con 2 tazas de café humeante. «¿Todo bien, jefe?», me preguntó, y en su voz había una preocupación genuina que me tranquilizó un poco. «Es que lo veo medio nervioso». Le conté que llevaba un difunto a Guadalajara y que habían estado pasando cosas raras en el camino. El muchacho se quedó callado un momento, sorbiendo su café, y luego me dijo algo que no esperaba: «Mi abuela siempre decía que los muertos que no están en paz buscan ayuda de los vivos. A lo mejor ese difunto no quiere que lo entierren todavía». Sus palabras me cayeron como un rayo. ¿Y si el joven Joaquín Mendoza realmente estaba tratando de comunicarse conmigo? ¿Y si su familia tenía razón y algo andaba mal con su muerte? Tomé un trago largo del café, que sabía a gloria bendita después de tantas horas de tensión, y tomé una decisión que cambiaría todo: iba a abrir el ataúd. No por curiosidad morbosa, sino porque tal vez ese pobre muchacho necesitaba mi ayuda para encontrar la paz que buscaba. Le pedí al despachador que me prestara una linterna y una palanca pequeña. «¿Estás seguro, jefe?», me preguntó con los ojos muy abiertos. A veces es mejor dejar las cosas como están. Pero yo ya había decidido. Caminé de regreso al tráiler, con el rosario de Carmen entre mis dedos y una oración en los labios, listo para descubrir qué secreto guardaba ese ataúd que había convertido mi viaje rutinario en la noche más extraña de mi vida. Con las manos temblando como hojas en tormenta, comencé a aflojar los tornillos de la tapa del ataúd. La linterna que me había prestado el muchacho proyectaba sombras danzantes sobre la madera barnizada,
y cada vez que la broca de mi destornillador tocaba el metal, sonaba como un grito ahogado en la noche. El aire se había puesto más frío, y mi respiración se condensaba en pequeñas nubes que se desvanecían rápido, como si hasta el aliento tuviera prisa por alejarse de ahí. Cuando quité el último tornillo, la tapa se movió ligeramente hacia arriba, como si algo la estuviera empujando desde adentro. Se me secó la boca de golpe, y tuve que tragarme el miedo que me subía por la garganta como bilis amarga. Puse las manos en los bordes de la tapa y la levanté despacio, muy despacio, mientras rezaba un Padre Nuestro que mi Carmen me había enseñado cuando éramos novios. La madera crujió como huesos viejos. Lo que vi adentro me quitó el aire de los pulmones y me hizo caer de rodillas sobre el piso del tráiler. No era el cuerpo de un hombre joven lo que había en ese ataúd. Era una niña. Una niñita de no más de 8 años, con el cabello negro recogido en 2 colitas con listones rojos, vestida con un vestido blanco como de primera comunión. Tenía los ojos cerrados y las manitas cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario pequeñito que brillaba bajo la luz de la linterna. Pero lo que más me impactó no fue verla ahí, sino darme cuenta de que estaba respirando. Su pecho subía y bajaba con un ritmo suave, como si estuviera durmiendo profundamente. No estaba muerta. Esa criatura estaba viva, y alguien la había metido en un ataúd para transportarla quién sabe dónde o para qué. Se me revolvió el estómago al pensar en las razones por las que alguien haría algo así, y la rabia me subió por las venas como fuego líquido. Me acerqué a ella y toqué suavemente su frente. Estaba tibia, con esa temperatura perfecta de los niños sanos. Al contacto de mi mano, abrió los ojos lentamente, unos ojos grandes y oscuros que me miraron sin miedo, como si hubiera estado esperando que yo llegara. «¿Tío?», me dijo con una vocecita que sonaba como campanitas. «¿Ya llegamos a donde está mi mamá?». Se me partió el corazón en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. «¿Cómo te llamas, princesa?», le pregunté mientras la ayudaba a incorporarse. «María Fernanda», me respondió frotándose los ojitos, «pero mi mami me dice Marifer». Los señores me dijeron que me iban a llevar con ella, que estaba muy lejos y que tenía que viajar dormidita para no cansarme. Las lágrimas me rodaron por las mejillas sin poder evitarlo. Esa inocente criatura había sido engañada por unos criminales que probablemente la iban a vender o algo peor. La saqué del ataúd con mucho cuidado y la senté en el borde del tráiler. Estaba vestida completa, con zapatos blancos y calcetines con encajitos, como si alguien la hubiera preparado para una ocasión especial. «Marifer, mi niña», le dije tratando de que mi voz sonara tranquila aunque por dentro era un huracán de emociones, «vamos a ir a buscar a tu mamá, pero primero necesito que me cuentes todo lo que pasó». Ella me sonrió con esa confianza absoluta que solo tienen los niños, y yo supe en ese momento que haría cualquier cosa para protegerla. El muchacho de la gasolinera apareció corriendo cuando escuchó mi grito de sorpresa. Al ver a la niña, se quedó con la boca abierta como pescado fuera del agua. «Dios mío», murmuró, «¿qué vamos a hacer ahora, jefe?». Yo ya lo sabía. No iba a entregar esa niña en Guadalajara como si fuera mercancía. Primero iba a averiguar quién era, dónde estaba su familia real, y después me encargaría de que los malditos que habían hecho esto pagaran por sus crímenes. El muchacho de la gasolinera, que me dijo que se llamaba Raúl, resultó ser un ángel disfrazado de despachador nocturno. Cuando le expliqué la situación, no dudó ni un segundo en ayudarme. «Jefe», me dijo con una determinación que no esperaba de alguien tan joven, «mi tío Sebastián es policía estatal, de los buenos, de los que sí se preocupan por la gente. Él puede ayudarnos». Sacó su celular y marcó un número sin preguntarme si estaba de acuerdo. Mientras Raúl hablaba por teléfono, yo me quedé con Marifer en la cabina de la promesa. La niña tenía hambre, así que Raúl le trajo unas galletas y un jugo de manzana de la tienda de la gasolinera. Verla comer con esas ganas me recordó a mi sobrinita Lupita cuando tenía esa edad.
Tío Miguel, me dijo masticando una galleta, ¿usted conoce a mi mami? Se llama Rosa Elena y trabaja limpiando casas en Tijuana. Mi corazón se estremeció al escuchar que la madre estaba en Tijuana, tan lejos de donde supuestamente iban a entregar a la niña. Raúl regresó con buenas noticias. Su tío Sebastián venía en camino con una compañera de trabajo que se especializaba en casos de menores. Dice que no movamos nada hasta que lleguen, que esto puede ser muy grande, me explicó Raúl mientras servía más café. También dice que usted hizo lo correcto al abrir el ataúd, que si no, quién sabe qué habría pasado con la niña. Sus palabras me tranquilizaron un poco, porque la verdad es que no sabía si había hecho bien o si me había metido en un problema más grande que yo. Mientras esperábamos, Marifer me contó su historia con esa inocencia desgarradora de los niños que no entienden la maldad del mundo. Me dijo que vivía con su mamá en una vecindad de Tijuana, que su papá se había ido cuando ella era muy pequeña, y que su mamá trabajaba mucho para darle de comer. Un día llegaron unos señores muy elegantes a hablar con mi mami, me contó mientras jugaba con el rosario que traía. Le dijeron que me iban a llevar a una escuela muy bonita donde iba a estudiar y que después iba a poder ayudarla mejor. La rabia me hervía en las venas mientras escuchaba su relato. Esos desgraciados habían aprovechado la pobreza y la desesperación de una madre soltera para robarle a su hija. Mi mami lloró mucho cuando me despedí, siguió contando Marifer, pero me dijo que era por mi bien, que iba a estudiar cosas importantes y que nos íbamos a ver pronto. Se me hizo un nudo en la garganta al imaginarme el dolor de esa madre, creyendo que estaba dando una oportunidad a su hija cuando en realidad se la estaban robando. A las 4:30 de la madrugada llegaron los policías. El tío de Raúl, el comandante Sebastián Morales, era un hombre de unos 50 años, fornido pero con ojos bondadosos, y venía acompañado de la agente Laura Vázquez, una mujer joven especializada en delitos contra menores. Cuando vieron a Marifer, sus caras se pusieron serias como lápidas. Esto es trata de personas, me dijo el comandante después de revisar los papeles falsos que me había dado don Aurelio, y usted, don Miguel, sin saberlo se convirtió en el eslabón que va a ayudar a desmantelar una red criminal. La agente Laura se sentó junto a Marifer y comenzó a hablar con ella con una paciencia y ternura que me conmovió hasta los huesos. Marifer, mi niña, le dijo, vamos a llamar a tu mami ahora mismo, ¿te parece bien? Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas, y por primera vez desde que la había encontrado, sonrió de verdad. En ese momento supe que todo iba a salir bien, que esa criatura iba a regresar con su madre, y que yo había sido el instrumento de Dios para salvarla de un destino horrible. El comandante Sebastián tomó la decisión de llevarnos a todos a la comandancia estatal de Querétaro, que quedaba a solo media hora de la gasolinera. Es más seguro ahí, me explicó mientras ayudaba a Marifer a subir a la patrulla. Además, tenemos mejor comunicación para coordinar con Tijuana y con la capital. La agente Laura se quedó con la niña en el asiento trasero, cantándole bajito una canción de cuna que la tranquilizó por completo. Yo seguía la patrulla con la promesa, pero esta vez el viaje se sentía completamente diferente. Ya no llevaba la carga maldita que me había estado atormentando toda la noche. En su lugar, llevaba la esperanza de haber salvado a una inocente y la determinación de ayudar a que se hiciera justicia. El ataúd vacío rebotaba en el tráiler, haciendo un ruido hueco que sonaba como libertad. Puse música ranchera otra vez, y esta vez las canciones sonaban como himnos de victoria. Llegamos a la comandancia cuando ya estaba amaneciendo. Era un edificio moderno, pintado de blanco y azul, con la bandera mexicana ondeando orgullosa en la entrada. Había varios policías esperándonos, y me di cuenta de que este caso era más importante de lo que había imaginado. Don Miguel, me dijo el comandante mientras bajábamos del vehículo, usted acaba de ayudar a descubrir una operación que llevábamos meses investigando sin éxito. Dentro de la comandancia, nos instalaron en una sala cómoda con sillones acolchonados y una mesa llena de dulces y juguetes para Marifer.
La agente Laura había logrado contactar con Rosa Elena, la mamá de la niña, quien estaba volando desde Tijuana en el primer avión disponible. Va a llegar en unas 6 horas, nos informó Laura con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Está llorando de felicidad, dice que pensó que nunca más iba a ver a su hija. Mientras esperábamos, Marifer se quedó dormida en un sofá, tapada con una manta que olía a suavizante y con un osito de peluche que uno de los policías había traído de su casa. Verla dormir así, tan tranquila y segura, me llenó el corazón de una paz que no había sentido desde que Carmen murió. Era como si mi difunta esposa me hubiera guiado esa noche para hacer algo bueno, algo que justificara todo el dolor que había vivido. El comandante Sebastián me explicó que la funeraria San Judas Tadeo era una fachada para una red de traficantes que movía niños desde México hacia Estados Unidos. Don Aurelio no era malo, me aclaró, él también era víctima. Lo tenían amenazado de muerte si no cooperaba. Me contó que habían estado usando ataúdes para transportar niños drogados, aprovechándose de que nadie revisa esa clase de carga. Usted fue el primer transportista que se atrevió a abrir uno, me dijo con admiración, y eso nos va a permitir atrapar a toda la banda. La agente Laura se acercó a mí con una taza de café recién hecho y una expresión de profunda gratitud. Don Miguel, me dijo, en mis 10 años trabajando en estos casos, he visto pocas personas con el valor que usted tuvo anoche. La mayoría habría seguido manejando, fingiendo que no escuchó nada. Sus palabras me llegaron al alma, porque me hicieron entender que mi Carmen tenía razón. A veces los momentos más oscuros de nuestra vida son los que nos preparan para hacer la luz más brillante. Raúl había venido con nosotros y estaba jugando con Marifer cuando despertó. Tío Miguel, me dijo la niña corriendo hacia mí, ¿ya va a venir mi mami? Le confirmé que sí, que muy pronto iba a estar con ella, y me abrazó con tanta fuerza que sentí como si todas las penas de los últimos 3 años se desvanecieran de golpe. En ese abrazo encontré algo que había perdido desde la muerte de Carmen, un propósito, una razón para seguir adelante. Durante las siguientes horas en la comandancia, Marifer y yo nos hicimos como familia. Ella me enseñó a jugar con sus muñequitas de papel que la agente Laura le había conseguido, y yo le conté historias de la carretera, pero las bonitas, las de paisajes hermosos y gente buena que uno encuentra en el camino. Se reía con esas carcajadas cristalinas de los niños, y cada vez que lo hacía, yo sentía que mi corazón se sanaba un poquito más. El comandante Sebastián me dijo que iba a necesitar mi testimonio completo para el caso, pero que eso podía esperar hasta después del reencuentro. Lo importante ahora es que la niña esté tranquila, me explicó mientras revisaba unos papeles. Después nos va a ayudar a atrapar a todos los involucrados. Me pidió que por favor no regresara a mi ruta normal hasta que terminaran las investigaciones, porque mi seguridad podía estar en riesgo. Los criminales van a saber que usted arruinó su operación, me advirtió. Raúl se había convertido en mi mano derecha en todo este proceso. El muchacho tenía un corazón de oro y una madurez que no correspondía con su edad. Don Miguel, me dijo mientras compartíamos unos tacos que habían traído de afuera, esto que hicimos anoche va a cambiar muchas vidas. Tenía razón. No solo habíamos salvado a Marifer, sino que habíamos abierto una puerta para salvar a otros niños que tal vez estaban pasando por lo mismo. Cerca del mediodía, mientras Marifer dormía otra siesta, yo me senté en una ventana que daba al patio de la comandancia y saqué el rosario de Carmen. Hacía mucho tiempo que no rezaba de verdad, no desde que ella murió. Pero esa mañana las palabras salieron solas, como si mi Carmen me estuviera susurrando al oído qué decir. Le pedí a la Virgencita que protegiera a Marifer siempre, que la ayudara a superar este trauma, y que me diera fuerzas para ser mejor persona después de esta experiencia. La agente Laura se sentó junto a mí y me dijo algo que me marcó para siempre. Don Miguel, hay personas que pasan toda su vida sin hacer nunca algo realmente importante. Usted, en una sola noche, salvó una vida y ayudó a desmantelar una red criminal.
Eso no se olvida jamás. Me contó que ella tenía una hija de la edad de Marifer y que no podía imaginar el infierno que había vivido Rosa Elena estos últimos días, pensando que había perdido a su bebé para siempre. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi futuro. Le prometí a la Virgencita, ahí mismo en esa ventana con el sol del mediodía calentándome la cara, que si Marifer se reunía sana y salva con su madre, yo dedicaría el resto de mi vida a ayudar a familias como ellas. No sabía cómo todavía, pero sabía que mi experiencia en la carretera y mi promesa podían servir para algo más grande que solo transportar mercancía. El teléfono de la agente Laura sonó cerca de las 2 de la tarde. Era la llamada que todos estábamos esperando. Rosa Elena ya está en el aeropuerto de Querétaro, anunció con voz emocionada. Llega en media hora. Marifer se despertó como si hubiera escuchado las noticias en sueños y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Tío Miguel, ya viene mi mami. Gritó llena de alegría. La cargué en brazos y la abracé fuerte, sabiendo que en unos minutos se acabaría la parte más hermosa de esta aventura, pero también sabiendo que lo mejor estaba por venir, ver a una madre recuperar a su hija. Rosa Elena Mendoza llegó a la comandancia como un huracán de lágrimas y abrazos. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una cola y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Marifer corriendo hacia ella, se desplomó de rodillas en el piso y la recibió en sus brazos como si fuera lo más preciado del universo. Mi niña linda. Gritaba entre sollozos, pensé que te había perdido para siempre. Verlas reunirse fue como presenciar un milagro. Marifer lloraba y reía al mismo tiempo, diciéndole a su mamá que el tío Miguel la había cuidado muy bien y que habían jugado juntos toda la mañana. Rosa Elena me buscó con la mirada entre todas las personas que estábamos ahí, y cuando me señaló Marifer, se acercó a mí con pasos temblorosos. Usted es el ángel que me devolvió a mi hija, me dijo con voz quebrada, y me abrazó tan fuerte que sentí todo su agradecimiento traspasando mi pecho. La agente Laura había organizado una pequeña celebración en la sala de reuniones de la comandancia. Habían traído un pastel de chocolate, globos de colores y hasta mariachis que tocaron las mañanitas para Marifer. No era su cumpleaños, pero la agente dijo que era el día de su segundo nacimiento, el día en que recuperó su libertad y a su familia. La niña aplaudía y bailaba, y su alegría era tan contagiosa que hasta los policías más serios se pusieron a cantar. Rosa Elena me contó su historia mientras Marifer jugaba con Raúl y los otros policías. Era una mujer trabajadora que limpiaba casas de familias ricas en Tijuana para sacar adelante a su hija. Cuando llegaron esos hombres tan elegantes, me explicó secándose las lágrimas, me dijeron que Marifer iba a estudiar en una escuela privada muy buena, que después podría conseguir trabajos importantes y ayudarme mejor. La habían convencido de que era una oportunidad única, una beca completa que no podía rechazar. Firmé los papeles sin leer bien, continuó Rosa Elena con la culpa pintada en el rostro, porque no sé leer muy bien y ellos me explicaron todo muy rápido. Me dijeron que solo iba a estar 3 meses estudiando y que después nos veríamos cada fin de semana. Cuando pasaron las 2 primeras semanas sin noticias de su hija, comenzó a desesperarse. Fui a la dirección que me habían dado y la casa estaba vacía. Ahí fue cuando supe que me habían engañado. El comandante Sebastián nos explicó que Rosa Elena había denunciado la desaparición de Marifer en Tijuana, pero que las autoridades locales no le habían hecho mucho caso porque ella había firmado papeles entregando voluntariamente a la niña. Es el modus operandi de estos criminales, nos dijo, aprovechan la necesidad de las madres solteras y pobres para hacerles creer que están dando una oportunidad a sus hijos, cuando en realidad los están vendiendo. Esa tarde compartimos una comida especial en la comandancia. Habían encargado pozole, tacos dorados, agua de Jamaica y hasta un flan de postre. Era como una fiesta familiar, con Marifer sentada entre su mamá y yo,
contándole a Rosa Elena todas las aventuras que habíamos vivido juntos. El tío Miguel es muy bueno, mami, le decía, me cuidó toda la noche y me compró galletas. Rosa Elena me miraba con esos ojos llenos de gratitud que me hacían sentir como si hubiera hecho algo realmente importante en mi vida. Al final de la comida, Raúl se levantó y pidió un brindis. Por don Miguel, dijo levantando su vaso de agua de Jamaica, que nos enseñó que los héroes andan en tráiler y que a veces los milagros vienen disfrazados de trabajos nocturnos. Todos brindamos, y en ese momento sentí que mi Carmen estaba ahí con nosotros, sonriendo desde el cielo, orgullosa de que su Miguel había encontrado el camino de vuelta a la luz. 3 días después del reencuentro, cuando ya todo parecía estar resuelto, las cosas se complicaron de una manera que no esperaba. Rosa Elena se había quedado en un hotel cerca de la comandancia mientras esperaban que terminaran los trámites legales, pero esa mañana llegó llorando y temblando como hoja en temporal. Don Miguel, me dijo agarrándome de la camisa con desesperación, recibí una llamada. Me dijeron que saben dónde vivo, que conocen a toda mi familia, y que si no regreso a Marifer, nos van a hacer daño a todos. La noticia me cayó como balde de agua fría. Los criminales habían descubierto que su operación había sido desmantelada y estaban tratando de recuperar a la niña por las malas. El comandante Sebastián nos explicó que era normal que intentaran intimidar a las víctimas para que no cooperaran con la justicia. Pero no se preocupen, nos tranquilizó, ya tenemos órdenes de aprehensión contra varios miembros de la banda, y estamos trabajando con las autoridades de Tijuana para proteger a la familia de Rosa Elena. Pero Rosa Elena no se tranquilizaba. El miedo le había regresado con más fuerza que antes y ahora dudaba si había hecho bien en recuperar a su hija. A lo mejor debería regresarla, me susurró una tarde mientras Marifer jugaba en el patio, no quiero que le pase algo malo por mi culpa. Sus palabras me dolieron como puñaladas, porque entendía su miedo, pero también sabía que entregar a Marifer sería condenarla a un destino horrible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el cuarto que me habían dado en la comandancia, dándole vueltas al asunto. ¿Y si los criminales cumplían sus amenazas? ¿Y si por salvar a Marifer había puesto en peligro a toda su familia? La culpa me carcomía el pecho como una enfermedad, y por primera vez desde que había abierto el ataúd, me pregunté si había hecho lo correcto. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a caminar por los pasillos de la comandancia. Encontré a Rosa Elena en la capilla pequeña que tenían ahí, rezando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe con unas velas encendidas que llenaban el lugar de sombras danzantes. No sé qué hacer, don Miguel, me dijo sin voltear a verme, tengo tanto miedo que se me está revolviendo el estómago. Se veía tan frágil y asustada que se me partió el corazón. Me senté junto a ella en una de las bancas de madera y saqué el rosario de Carmen. Rosa Elena, le dije tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía, mi esposa siempre me decía que cuando uno hace lo correcto, Dios nos protege, aunque al principio todo se vea oscuro. Le conté de las noches difíciles que había pasado después de la muerte de Carmen, cuando pensaba que ya no tenía razón para seguir viviendo, y cómo encontrar a Marifer me había devuelto la esperanza. Mire, mi niña, le dije tomándole las manos que le temblaban como pájaros asustados, esos malditos nos quieren ganar por cansancio, quieren que el miedo nos haga hacer tonterías. Pero si entregamos a Marifer, no solo la condenamos a ella, sino que les damos permiso para seguir robando niños. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, pero esta vez no eran de miedo, sino de determinación. Tiene razón, don Miguel, me dijo apretándome las manos, mi hija vale más que mi miedo. En ese momento, el comandante Sebastián apareció en la entrada de la capilla con una sonrisa que no había visto en sus labios desde hacía días. Tengo buenas noticias, anunció, acabamos de arrestar al líder de la banda en Guadalajara y ya tenemos ubicados a todos sus cómplices en Tijuana. Se acabaron las amenazas.
Al día siguiente, cuando estábamos desayunando en la comandancia, llegó una visita que nos dejó a todos con la boca abierta. Era un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un traje sencillo pero limpio, con el cabello cano bien peinado y unos ojos azules que brillaban de emoción. Se acercó directamente a nuestra mesa y me dijo, «¿Usted es Miguel Herrera, el camionero que salvó a la niña?» Cuando le confirmé que sí, se le llenaron los ojos de lágrimas y me extendió la mano temblorosa. «Mi nombre es Joaquín Mendoza», me dijo con voz quebrada, «soy el papá del muchacho que supuestamente iba en ese ataúd». Se me cortó la respiración al escuchar esas palabras. El hombre siguió explicando, «Mi hijo Joaquín no está muerto, don Miguel. Él está desaparecido desde hace 2 meses, pero está vivo. Los criminales usaron su nombre para hacer los papeles falsos del ataúd». Rosa Elena se tapó la boca con las manos y Marifer dejó de comer sus hotcakes para mirarnos con esos ojos grandes que no entendían lo que estaba pasando. Don Joaquín nos contó que su hijo trabajaba en una construcción en la Ciudad de México cuando desapareció sin dejar rastro. La policía me dijo que había muerto en un accidente, pero nunca me entregaron el cuerpo, explicó secándose las lágrimas con un pañuelo viejo. Cuando vi en las noticias lo que había pasado con el ataúd y la niña, supe que tenía que venir. Si usaron el nombre de mi hijo, es porque él sigue vivo y está en manos de esos criminales. El comandante Sebastián se levantó de inmediato y fue a hacer unas llamadas. Regresó media hora después con una sonrisa que iluminó toda la sala. «Don Joaquín», le dijo poniéndole una mano en el hombro, «tengo noticias de su hijo. Lo encontramos en un campamento clandestino en Michoacán, trabajando como esclavo en una plantación. Está vivo, está bien, y ya vienen en camino para traerlo». El hombre se derrumbó en la silla y comenzó a llorar como un niño, pero eran lágrimas de felicidad pura. No podía creer lo que estaba pasando. Lo que había empezado como un viaje rutinario con un ataúd se había convertido en la salvación de 2 familias. Marifer, Rosa Elena y ahora don Joaquín y su hijo. Era como si el destino hubiera conspirado para que esa noche yo tomara exactamente esa carga, para que me atreviera a abrir el ataúd, para que todo este milagro pudiera suceder. Me acordé de las palabras de mi Carmen, «Miguel, a veces Dios nos manda trabajos que parecen maldiciones, pero que en realidad son bendiciones disfrazadas». Raúl, que se había convertido en parte de nuestra familia improvisada, estaba tan emocionado que no paraba de caminar de un lado a otro. «Don Miguel», me dijo, «¿se da cuenta de lo que significa esto? No solo salvó a Marifer, sino que ayudó a encontrar al hijo de don Joaquín también». Tenía razón, pero yo no me sentía como un héroe. Me sentía como un instrumento, como si mi Carmen y la Virgencita me hubieran usado para hacer algo bueno en este mundo tan lleno de maldades. Esa tarde, don Joaquín se quedó con nosotros esperando la llegada de su hijo. Me contó que era viudo, igual que yo, y que Joaquín Jr. era lo único que le quedaba en la vida. Cuando pensé que lo había perdido, me quise morir, me confesó mientras tomábamos café. Pero ahora entiendo que todo pasa por algo. Si mi hijo no hubiera desaparecido, los criminales no habrían usado su nombre, usted no habría abierto el ataúd y esa niña. Se le quebró la voz, pero no hacían falta más palabras. Los 2 sabíamos que estábamos viviendo un milagro del tamaño del cielo. Joaquín Jr. llegó a la comandancia al atardecer del viernes, escoltado por agentes federales que lo habían rescatado del campamento en Michoacán. Era un muchacho alto y moreno, con los brazos marcados por el trabajo forzado pero con los ojos brillantes de quien ha recuperado la esperanza. Cuando vio a su papá esperándolo en la entrada, corrió hacia él como si fuera un niño pequeño, y se abrazaron con tanta fuerza que parecía que nunca más se iban a soltar. «Papá, pensé que nunca te iba a volver a ver», le decía Joaquín Jr., entre sollozos, mientras don Joaquín lo besaba en la frente como hacía cuando era pequeño. «Me tenían trabajando día y noche, me dijeron que mi familia creía que estaba muerto, que nadie me andaba buscando.
Ver ese reencuentro me recordó todos los abrazos que ya no podría darle a mi Carmen, pero en lugar de tristeza sentí una alegría profunda, como si ella estuviera ahí conmigo celebrando este momento. La agente Laura organizó una cena especial para celebrar que las dos familias estaban completas otra vez. Mandó traer comida de un restaurante familiar de Querétaro, mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, tortillas recién hechas y de postre flan napolitano con café de olla. La mesa estaba decorada con flores de cempasúchil que habían cortado del jardín de la comandancia, y había velas encendidas que llenaban el comedor de una luz dorada y cálida. Marifer se había encariñado mucho con Joaquín Jr., y no paraba de contarle cómo el tío Miguel la había salvado y cómo habían jugado juntos. Tío Joaquín, le decía mientras se comía su flan, ¿tú también estabas asustado como yo? Joaquín Jr. le acarició el cabello con ternura y le dijo, sí, princesa, pero ahora ya no tenemos que tener miedo nunca más. Sus palabras me llegaron al corazón, porque entendí que no solo estábamos celebrando dos rescates, sino el final de una pesadilla para varias familias. Don Joaquín se levantó de la mesa y pidió hacer un brindis especial. Quiero agradecer a don Miguel, dijo levantando su vaso de agua de Jamaica, porque sin su valor para abrir ese ataúd, mi hijo seguiría perdido y esta niña estaría en manos de criminales. Todos levantamos nuestros vasos, y Rosa Elena agregó, don Miguel no solo nos salvó a nosotros, nos devolvió la fe en que todavía hay gente buena en este mundo. Después de la cena, fuimos todos al patio de la comandancia donde habían puesto música mariachi en una grabadora. Joaquín Jr. sacó a bailar a su papá, Rosa Elena bailó con Marifer cargada en brazos, y Raúl me convenció de bailar con la agente Laura una canción de Vicente Fernández que me recordó a los bailes de mi pueblo cuando era joven. Por primera vez en 3 años, me sentí parte de una familia otra vez, de una comunidad de personas que se querían y se cuidaban mutuamente. Al final de la noche, cuando ya todos estábamos cansados pero felices, me senté en una banca del patio con don Joaquín y Raúl. Muchachos, les dije mirando las estrellas que brillaban claras en el cielo de Querétaro, creo que entiendo por qué mi Carmen me dejó solo por un tiempo. Era para que pudiera ayudar a estas familias, para que pudiera cumplir la promesa que le hice en vida de siempre hacer el bien. Don Joaquín me puso una mano en el hombro y me dijo, don Miguel, su esposa debe estar muy orgullosa de usted allá en el cielo. Esa noche dormí más tranquilo de lo que había dormido en años. Soñé con Carmen, pero esta vez no era un sueño triste. Ella me sonreía desde un jardín lleno de flores y me decía, ya cumpliste tu promesa, Miguel. Ahora empieza tu nueva vida. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estoy aquí contándoles esta historia desde mi nueva casa en Querétaro, a unas cuadras de la comandancia donde conocí a mi nueva familia. Porque eso es lo que somos ahora, una familia elegida por el destino y unida por el amor. Rosa Elena y Marifer se vinieron a vivir aquí después de que terminaron todos los juicios, y don Joaquín y su hijo decidieron mudarse también para empezar una nueva vida lejos de los malos recuerdos. Mi promesa ya no carga mercancías de un lado a otro sin rumbo. Ahora la uso para algo más importante, transportar esperanza. Junto con Raúl, que dejó su trabajo en la gasolinera, creamos una fundación que se llama Caminos de Esperanza. Nos dedicamos a rescatar niños perdidos y a reunir familias que han sido separadas por la violencia o la pobreza. La comandancia nos apoya con información, y la agente Laura se volvió nuestra coordinadora principal. Cada vez que salgo en la promesa a una misión de rescate, llevo conmigo el rosario de Carmen y una foto de Marifer el día que la encontré. Son mis talismanes de buena suerte, mis recordatorios de que Dios nunca nos abandona, aunque a veces parezca que estamos solos en la carretera más oscura. En estos 6 meses hemos ayudado a reunir a 12 familias, y cada abrazo de reencuentro que presencio me llena el corazón de una felicidad que no puedo describir con palabras. Marifer ahora va a la escuela aquí en Querétaro, y cuando regreso de mis viajes, siempre me está esperando en la puerta con un dibujo nuevo.
Me dice tío Miguel con tanto cariño que a veces olvido que no soy su papá de sangre. Rosa Elena consiguió trabajo en una tienda de ropa y los fines de semana cocinamos todos juntos en el patio de la casa. Joaquín Jr. estudia mecánica automotriz y me ayuda a mantener la promesa en perfectas condiciones para nuestras misiones. Don Joaquín se volvió como mi hermano mayor, el consejero sabio que me ayuda a tomar las decisiones difíciles. Miguel, me dijo hace unas semanas mientras tomábamos café en el portal, Carmen te está viendo desde el cielo, y debe estar muy contenta de ver en qué se convirtió su Miguel. Tiene razón. Siento a mi Carmen conmigo todos los días, guiándome por los caminos correctos, susurrándome al oído cuándo parar y cuándo seguir adelante. La semana pasada recibimos una llamada de una madre desesperada en Veracruz. Su hijo de 15 años había desaparecido camino a la escuela y la policía local no le hacía caso porque el muchacho había tenido problemas menores con las drogas. Don Miguel me suplicó por teléfono, todos me dicen que usted es el camionero que salva niños. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi hijo. No lo pensé ni un segundo. Al día siguiente salí hacia Veracruz con la promesa cargada de esperanza y fe. Compañeros del volante, paisanos de la carretera, gente buena que me escucha, quiero que sepan que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. No hace falta ser héroe ni tener superpoderes. A veces basta con tener el valor de abrir un ataúd cuando algo nos dice que adentro hay más que un muerto. A veces basta con escuchar esa vocecita en el corazón que nos dice que paremos, que revisemos, que no sigamos de largo cuando algo no se siente bien. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo. Mi Carmen me lo enseñó, Marifer me lo confirmó, y ahora ustedes lo saben también. La próxima vez que sientan que están cargando algo más que mercancía, no tengan miedo de investigar. Tal vez ahí encuentren su propia misión en la vida. Si esta historia tocó su corazón tanto como cambió el mío, déjenme un comentario contándome si alguna vez han sentido esa llamada del destino en sus viajes. Suscríbanse para más relatos de esperanza y recuerden, en las carreteras de México, los milagros andan en tráiler.